Le invito a que abra su Biblia en el libro de Esdras. Abra su Biblia en el libro de Esdras y vamos a leer el capítulo 7. El libro de Esdras, capítulo 7. Abra su Biblia en el libro de Esdras, capítulo 7. Usted abre su Biblia más o menos a la mitad y encuentra el libro de los Salmos. Se devuelve un poquito, está el libro de antes, el libro de Job, el libro de Esther, el libro de Nehemías, y justo antes de Nehemías está el libro de Esdras. Esdras capítulo 7, y vamos a leerlo del versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Y le concedió el rey, ¿qué le concedió? ¿Algunas cositas? ¿Qué le concedió el rey? Todo lo que le había pedido, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Amén. Versículo 7: y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Versículo 8: y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano ¿de quién? De Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Estamos estudiando el libro de Esdras, el cual narra el regreso del pueblo de Israel de Babilonia hacia Jerusalén. Este pueblo había sufrido 70 años de cautiverio, habían sido 70 años de básicamente esclavitud por parte de Babilonia, y ellos habían sido tenidos, los reyes, los príncipes. Si usted lee capítulo 1 de Daniel, dice que los jóvenes más inteligentes fueron llevados a la corte del rey. En el año 70 del cautiverio, el rey Ciro regresa, o el rey Ciro llega, que es el rey de los medos y los persas, e invade a Babilonia, la conquista, y todos los reinos vienen a ser parte de lo que se conoce como el imperio medo y persa. El pueblo de Israel empieza este exilio de regreso a Jerusalén. Ahora, en la porción bíblica que acabamos de leer, aprendemos un poquito sobre la vida de Esdras. ¿Quién era Esdras? Y si usted lee el versículo 1 en adelante, el autor empieza y hace la genealogía, en el cual usted puede encontrar muchas ideas de nombres para aquellos que planean tener hijos en algún tiempo cercano. Por ejemplo, está hijo de Buki. Buki, ahí está buena idea de nombre. Jonathan Buki es una sugerencia, le queda espectacular, ¿no? ¿No les gusta? Merayot, Seraías, Uzi, aquí un hermano Uziel, casi le llega. Lo que está haciendo el autor, está haciendo un esfuerzo grande para demostrar que Esdras viene de un linaje especial. ¿Cuál es ese linaje? Si ustedes recuerdan, quiero por favor pedirles que me colaboren. Hay mucho ruido y este es un momento de reverencia delante de la casa, aquí en la presencia del Señor. Moisés había recibido de parte de Dios el mandamiento que Aarón, su hermano, iba a ser el sumo sacerdote, y toda su descendencia iban a ser los que iban a servir en el templo e iban a ministrar en la casa de Dios.
Para poder ministrar en la casa del Señor había un requisito y tenía que ser descendiente ¿de quién? Diga conmigo, descendiente de Aarón. ¿Debía ser qué? ¿Cuál era el requisito? Entonces, si usted nota, la genealogía que está haciendo el autor es un esfuerzo para demostrar que Esdras es parte del linaje de Aarón y por eso él estaba calificado para predicar en la casa de Dios. Lo segundo que podemos ver es que Esdras fue un hombre que, dice el versículo 10, dispuso en su corazón, dice el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para inquirir la ley de Jehová. ¿Y para qué? Para cumplirla. El día de hoy voy a compartir un tema que lo he llamado el poder de la palabra de Dios. Esdras venía del linaje de los judíos o los descendientes de Israel. Para que ustedes vean más o menos la importancia que ellos tienen para la ley de Dios, se lo voy a explicar de esta manera. El pueblo de Israel no tiene una constitución. La constitución de ellos es la Biblia. Ellos tienen todo combinado, lo que nosotros hablamos, la separación de iglesia y Estado. En el pueblo de Israel o en la nación de Israel tal cosa no existe. La constitución de ellos es los primeros 5 libros de la Biblia. Y todo niño o niña pasa una ceremonia que le llaman el bar mitzvah o el bat mitzvah, dependiendo si es hombre o mujer, en el cual antes de hacer esa fiesta, es una fiesta especial, haga de cuenta la quinceañera, para las muchachas, un tipo de fiesta bien grande. Los niños deben recitar, diga conmigo, de memoria. ¿Cómo deben recitarlo? Los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora yo quiero que alguien me diga Génesis capítulo 1 completico. ¿Quién se lo sabe? Todo el capítulo 1, no solo el versículo 1, sino todo el capítulo 1. No nos sabemos ni el primer capítulo. Ahora imagínense estos muchachos que a la edad de 12, 14 años deben recitar de memoria los 5 libros y deben recitarlo en hebreo. Si no, no pueden tener su fiesta de graduación para entrar a la adolescencia. Esa es la importancia que este pueblo le da a la palabra de Dios. Pero ahora Esdras estaba haciendo algo más. Dice la palabra de Dios que él inquiría estudiaba y constantemente la leía para inquirir la ley de Dios. ¿Y para qué? Diga conmigo, para cumplirla. ¿Para qué? Diga conmigo, para cumplirla. La palabra de Dios debe tener 3 partes importantes. Nosotros debemos estudiarla, debemos meditarla y debemos cumplirla. La palabra de Dios se debe estudiar, meditar y cumplir. Una vez más, ¿qué se debe hacer? Meditar y cumplir. Hay una promesa de Dios para nuestra vida. Hoy vengo a enseñarte y hablarte del mejor mensaje de prosperidad que tú nunca puedas escuchar en la vida. Mire lo que termina diciendo el versículo 9. Lea el versículo 9 conmigo. Dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él ¿quién? ¿Qué estaba sobre él? Y leemos en el versículo 6, dice, y le concedió el rey todo lo que le pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. ¿Cuántos quieren la mano de Jehová sobre su vida? ¿Cuántos quieren la mano de Jehová sobre su vida? ¿Cuántos quieren la mano de Jehová sobre su vida? Cuando la mano de Dios está sobre tu vida, hay favor de Dios sobre tu vida. Las puertas que están cerradas se abren. Aquello que no se podía hacer de repente, se puede hacer. Los recursos que no tenían, el Señor los provee. Y como lo hizo con él, colocó a reyes para que le dieran todos los recursos que necesitaban para que salieran adelante. Amén. Buscar el favor de Dios. Amén. Tener la mano poderosa de Dios sobre nuestra vida es importante. Pero ¿qué fue lo que causó que la mano de Dios estuviera sobre Esdras? Que él propuso en su corazón estudiar la palabra y ¿qué? Y cumplirla. Estudiar la palabra y ¿qué? Mire lo que dice conmigo. Vamos a Deuteronomio 28.
Y muchos dicen, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel estaba pasando tantas dificultades? Si la promesa de Dios no era eso. Dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Bendito serás en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Y él sigue diciendo todas estas bendiciones sobre el pueblo de Israel. Y uno dice, si el pueblo de Israel era tan bendecido, ¿por qué estaba en esclavitud? ¿No se ha preguntado usted eso? ¿Qué hacían ellos en cautiverio? Si la bendición de Dios les prometía otra cosa. Quiero que vaya conmigo al capítulo 9 de Esdras. Esdras capítulo 9 versículo 1 dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer ¿qué? ¿Por qué esto es pecado? Le voy a leer Deuteronomio, si lo quiere buscar o lo quiere apuntar. Deuteronomio capítulo 7, en la ley de Dios le está diciendo lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Eteo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Mire lo que les dice: las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo 3, muy clave, dice: y no emparentarás con ella, y no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. El Señor les está diciendo: ustedes van a ir a una tierra que se llama la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando ustedes lleguen ahí, Dios le va a quitar a todos los enemigos del medio, pero ustedes tienen prohibido hacer alianza con ellos, emparentarse con ellos, tomar hijos de hijas de ellos para sus hijos, o dar sus hijas para ellos. Y la pregunta es ¿por qué? Es más, esta es la base de lo que la Biblia llama el yugo desigual. No es solamente una recomendación de Pablo, es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Dios le está diciendo al pueblo: cuando se casen, si usted hace esto, esta gente lo va a llevar en pos de otros dioses. Y usted va a mirar el caso, por ejemplo, hoy en día, de un joven que se casa con una muchacha, o está con una muchacha inconversa, o una joven cristiana que está con un joven inconverso. Casi 90% de las veces terminan alejados de la casa de Dios. Y la Biblia habla claramente diciendo que no solamente ellos se unieron con este grupo de personas, sino que también hacían las abominaciones que eran en contra de Dios. Una de ellas era en que en el pueblo de Baal ellos sacrificaban a los niños al dios Baal para conseguir el favor de él, para que hubieran las cosechas. Sacrificios que iban en contra de lo que Dios había enseñado con ellos. ¿Había desobediencia de parte de ellos? Y bien grande, porque dice que los primeros en cometer este pecado fueron los príncipes de todo el pueblo. Eso iba desde la cabeza hasta abajo. Y esto causó tanto dolor, no sabía describirle exactamente,
Pero mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 9. Dice Esdras: cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Hagan así, cojan el cabello suyo, jáleselo. Si tiene peluca, no lo haga. Trate de arrancarse el cabello. ¿Duele? ¿Quién tiene bigote o barba? Ve, aquí hay uno con barba. Jálese la barba, trate de arrancársela. Creo que la barba duele más que el cabello. O si tiene bigote, jáleselo. Esdras estaba tan dolido por lo que había hecho el pueblo de Israel, que dice lo primero: rasgó sus vestiduras y su manto, y se arrancó cabello de la cabeza. Porque la abominación no era solamente del pueblo, venía desde arriba, y todos estaban, como decimos nosotros, untados de este pecado. La pregunta es: ¿qué iba a suceder después de esto? Quiero que vaya conmigo al capítulo 10 del libro de Esdras. En lo que sigue del capítulo 9 se lo dejo de tarea para que usted lo pueda leer. Y es una oración en la cual Esdras se arrodilla delante del Señor y confiesa el pecado del pueblo. Esdras no había sido partícipe de esto, pero la gran mayoría del pueblo, él se arrodilló en el templo y oraba al Dios poderoso, clamando por su perdón. Y dice el versículo 1 del capítulo 10: y mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, ¿qué sucedió? Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado. ¿Cómo dice? Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Versículo 3: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios y traigamos cantidad de oro y plata para que Dios tenga favor con nosotros. ¿Alguien está leyendo conmigo? Qué pena, es que en mi Biblia a veces se le cambian las cosas, esta tecnología, ¿no? Créele. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios y traigamos un sobre bien grande lleno de fajo de billetes para... ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Que despediremos, mire lo que dice: que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Era tan fuerte este momento de arrepentimiento que no fue Esdras, fueron la gente que estaba con él. Primero dice que la gloria de Dios descendió y una multitud estaba detrás de él llorando, porque reconocían que habían pecado contra Dios. Y uno de ellos dice: hagamos pacto con Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este pacto? Vamos a despachar a todas nuestras esposas extranjeras, todos los que tengan esposas extranjeras para afuera, y los hijos de ellas para afuera. ¿Sería usted capaz de hacer esto? Le hago esta pregunta. Despachar esposa e hijos, porque eran extranjeros, no eran de los que Dios había separado para ellos. Las mandaron lejos. Y en esta época no había Facebook, no había Skype, no habían cabinas telefónicas. Es más, ni siquiera el telegrama se lo habían inventado. Si mucho, habían algunas palomas mensajeras entrenadas de los que tenían mucho dinero, y todos los mensajes eran a caballo. No había esta manera de comunicación que hoy pueden tener un amor de lejos. No podían hacerlo. El pueblo de Israel lo que estaba demostrando con esto
era que tenían un arrepentimiento genuino y estaban dispuestos a cambiar su manera de vivir con tal de que Dios tuviera el favor sobre ellos y vieran que el arrepentimiento era completamente genuino. Si usted lee el Deuteronomio capítulo 28, donde están las bendiciones de la obediencia, también tiene un capítulo más largo que se llama las maldiciones de la desobediencia. Y son más largas las maldiciones que las bendiciones. Y el pueblo de Israel fue a parar a estos 70 años de cautiverio. ¿Sabe por qué? Diga conmigo, por la desobediencia. Se mezclaron con esta gente, adoraban a otros dioses, hacían sacrificio a otros dioses, y Dios les había dicho: no hagan esto. Ahora le hago una pregunta. Supongamos que un ser querido suyo, esposo, esposa, novio o novia, le monta los cachos a usted. Y yo le digo: mi amor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero yo sigo con ella. Con la otra, pues. ¿Usted aceptaría eso? ¿Eso es arrepentimiento? ¿Qué es parte del arrepentimiento? ¿Qué debe hacer un hombre o una mujer arrepentida? Pide perdón y lo vuelve a hacer. Pero nosotros en nuestra vida de cristianos esperamos muchas veces que Dios, yo venga al frente: Señor, me arrepiento de mis pecados, pero sigo cometiendo los mismos pecados. Y lo que quiero enseñarles, iglesia, el día de hoy es que el verdadero poder de la palabra de Dios en la vida del cristiano trae arrepentimiento y un cambio de vida. Casi siempre que se tocan estos temas, los amenes empiezan a bajar. Créame, mi hermano, que lo que le estoy enseñando es una verdadera prosperidad. Dice la Biblia en Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes estos mandamientos y hagas conforme a en él está escrito. En otras palabras, estudie la palabra de Dios, medite en ella, para que entonces hagas lo que en ella está escrito. Porque entonces la consecuencia de eso es: haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Pero pasamos al frente, hacemos la oración, o hay veces nos ministran, nos caemos 3 veces y salimos del culto y seguimos en las mismas borracheras de antes. Pasamos al frente, oramos y le pedimos: oh Señor, cambia mi vida. Uy, me caí, temblé, el poder de Dios estaba sobre mí, y salgo y sigo diciendo las mismas vulgaridades de antes. Voy a un encuentro, voy a un campamento, digo recibí al Espíritu Santo y sigo viviendo en fornicación. Eso no es un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento de Dios, el verdadero poder de la palabra de Dios sobre nuestra vida, lo que causa es un cambio. Lo que causa es un cambio. Que las personas deben tener la habilidad de verte y decir: ¿qué te hiciste? ¿Qué pasó en tu vida? No eras el mismo de antes. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia y salimos del culto y volvemos otra vez a tomar la cervecita. Ay, pastor, es que para la sed no hay nada mejor que una cervecita. Salimos del culto, recibimos del Señor, pero seguimos en adulterio. Salen del culto, reciben del Señor y siguen golpeando a sus cónyuges. Nuestra vida tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida debe demostrar que de verdaderamente el poder de Dios está sobre mí y la palabra de Dios ha cambiado mi vida. Jesucristo visitó a Zaqueo, un ladrón. ¿Por qué le digo que era ladrón? Dice la Biblia que cuando Zaqueo recibió a Jesucristo en su casa, le dijo: y si a alguien le he robado, se lo pagaré 4 veces. Uno no dice eso si nunca ha robado. No sé usted, pero cuando uno dice si le he robado a alguien es porque uno sabe que algún guardado tiene.
Y cuando Jesucristo entró en la casa y le predicó la palabra a Zaqueo, Zaqueo dijo: tengo que cambiar mi manera de vivir. Y así lo hizo. Nicodemo, en capítulo 3 de Juan, dice que él habló con Jesús y no entendía esto del nacer de nuevo, hasta que por fin Jesucristo se lo explicó y su vida fue transformada. El verdadero poder de la palabra de Dios está en la transformación de la vida del ser humano, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Mis hermanos, es solo en ese momento en el que permitimos que la palabra de Dios llegue a mi vida y mi vida sea transformada y yo empiece a caminar en la ley, en los pretextos de Dios, en la cual la mano benéfica de Dios llega sobre mi vida y las puertas se empiezan a abrir y vendrán las bendiciones de Dios para tu vida. Si usted nota, el capítulo 28 dice las bendiciones de la obediencia, y cuando usted es obediente a la palabra de Dios, vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Serás bendito en el campo, bendito en la ciudad. Todo lo que toque en tus manos será prosperado. Serás bendecido tú, tus hijos, el fruto de tu vientre, el fruto de tu trabajo. Todas estas bendiciones hay para aquellos que son obedientes a la palabra de Dios. Amén. Queremos las bendiciones, pero no queremos la obediencia. Debemos ser obedientes. Nuestra vida debe ser transformada. Hay áreas de nuestra vida que no le queremos entregar a Dios. Y hemos utilizado este pretexto de que, pero es que todos somos pecadores. Y muchas veces se acerca uno a alguien y le dice: mira, cambia tu manera de vivir. Pero es que, pastor, es que todos pecamos. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra vida completamente se la rindamos a Él, que le entreguemos todo lo que hay dentro de nosotros, nuestro carácter, nuestra sexualidad, nuestra manera de vivir, nuestra ira, nuestro dominio propio. Todo se lo entreguemos en las manos del Señor, para que Él entonces así vea que somos hijos obedientes y la bendición de Dios pueda llegar sobre mi vida. Eso es solo en ese momento. La pregunta es: ¿estamos cambiando nuestra manera de vivir? Y este no es un mensaje para que usted esté con el mensaje del codazo. Hay sermones del codazo que uno los ve, como yo desde aquí veo todo. Uno está predicando y está: ¿sí ve lo que dijo el pastor? Oiga, eso es para usted. No, señores. Este no es el del codazo. Este es para que usted mismo se analice y mire qué áreas de su vida hay que no le has entregado al Señor. ¿Qué áreas de tu vida hay que no le has podido entregar y rendirlas delante del Señor? ¿Qué es esa parte de ti que todavía no has podido renunciar y no has podido cambiar? Tenemos que levantarnos como una generación de creyentes en medio de todo este tipo de nuevas teologías, de nuevos mensajes, de predicaciones solo motivacionales, y comprender que solo la obediencia de Dios o la obediencia a Dios nos llevará al lugar en el cual Dios tiene preparado para nosotros. Vaya conmigo al Salmo capítulo 1, versículo 1. Si no se lo sabe de memoria, lo puede buscar y leer conmigo. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en ¿qué? Ni estuvo en camino de, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia. ¿Qué es la delicia en la ley de Jehová? Que yo leo la palabra de Dios y me deleito, que yo obedezco la palabra de Dios y le encuentro el gusto, que yo hallo la manera de decir: gracias, Dios, por esto que estás haciendo en mi vida. No me gusta, pero te doy gracias. Y dice: y en su ley medita de noche. ¿Cuál es la consecuencia de cuando usted haya esa delicia en la ley de Dios? Versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Y qué?
¿Qué termina diciendo? ¿Y qué dice? Esa es la verdadera prosperidad de Dios. No te estoy hablando de una prosperidad en la que usted es tan rico, tan pobre, que lo único que tiene es plata. Hay gente que tiene las cuentas bancarias llenas de dinero. Son tan pobres que solo tienen su familia en la ruina, sus proyectos caídos, no tienen nada. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral, que todo lo que tú haces sale adelante, que tu familia sale adelante, tus estudios salen adelante, tu trabajo, tú sales adelante. No necesariamente te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de que serás un hombre, una mujer próspera con la bendición de Dios, y la mano benéfica de Dios estará sobre ti si decides ser obediente a la palabra del Señor. Y déjame decirte, se abrirán las ventanas de los cielos, se abrirán las puertas que estaban cerradas. El Señor traerá la bendición sobre tu vida, y ese problema que estás enfrentando saldrás vencedor, saldrás vencedora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Qué requiere esto? Encontrar en la ley de Jehová mi delicia. Encontrar, obedecer y meditar la palabra de Dios. Por eso cuando usted piense en la palabra de Dios, piense en estas tres partes: estudiarla, meditarla y ¿qué? Dígalo una vez más: estudiar, meditar. ¿Que es difícil tener un noviazgo hoy en día sin fornicación? Sí lo es. ¿Que es muy fácil para el hombre, para la mujer hoy en día adulterar con toda la tecnología que hay? Sí lo es. ¿Que es difícil obedecer la ley de Dios? Sí lo es. Pero a mí alguien me enseñó algo y me dijo: Jonathan, nada bueno en la vida es fácil. Y si yo quiero una bendición de Dios sobre mí, una bendición que vaya por generación en generación en generación, mi vida tiene que ser transformada por el poder de la palabra de Dios. No puedo decir que soy cristiano y sigo en las mismas. Mi vida debe ser transformada. Debo dejar las borracheras de un lado, debo dejar el adulterio, debo dejar la fornicación, debo dejar todo lo que la Biblia dice que es pecado. Es imposible seguir siendo cristiano y hacer trampas en los negocios. Es imposible seguir siendo cristiano y seguir mintiendo en el trabajo. Es imposible agradar a Dios haciendo las cosas que el mundo nos pide que hagamos. Es imposible, mi hermano. Nuestra vida debe ser transformada por la palabra de Dios. El verdadero poder de la palabra de Dios es la transformación del ser humano. Te hago una pregunta el día de hoy, y es para que me la medites, usted mismo la medite ahí adentro. ¿Has sido transformado por la palabra de Dios? Es para que usted la piense, lo medite. ¿Has sido transformado por la palabra de Dios? Si no, hoy es un buen día para que empieces. Este no es un mensaje para juzgarte, para hacerte sentir mal. Es un mensaje para llamarte la atención y decirte: de hoy en adelante cambia tu manera de vivir. De hoy en adelante vive como la Biblia te enseña. Empecé esta serie de Esdras y no había llegado al capítulo 10. Hablé con un pastor y me dijo: Jonathan, tienes que leer el capítulo 10. Y cuando yo lo leí, la verdad, a mí el corazón se me puso como que, uy, ¿qué pasó aquí, Señor? Porque así como ustedes, yo también tengo áreas de mi vida que no le he querido entregar al Señor. Hay cosas dentro de mí que usted dirá: ay, el pastor. Sí, todavía hay cosas dentro de mí que había decidido decir: no, Señor, pero todos son pecadores. Pero el Señor me redarguyó por medio de su palabra, y estoy entregándole esas cosas a Él. Porque dice la Biblia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que debemos presentarnos como un sacrificio vivo, santo y ¿qué? Agradable a Dios. Cuando las cosas no están limpias, hieden. Cuando nuestra vida está llena de pecado, no es un sacrificio agradable a Dios. Cuando el Señor nos está diciendo que hagamos algo y no lo hacemos, no es agradable a Dios.
Me preocupa como pastor de la iglesia que menos del 50% de ustedes todavía no son bautizados. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. ¿Qué estás esperando? Me preocupa ver cantidad de hermanos y hermanas aún a estas alturas de la vida viviendo en unión libre. Llevan 10, 15, 20 años juntos y no se han casado. ¿Qué esperan? La palabra de Dios nos enseña a vivir en obediencia. Nuestras vidas deben ser transformadas por el poder de su palabra. Nuestra meta es que todos y cada uno de ustedes vivan en obediencia al Señor. Encomendémonos a Él, permitamos que su palabra nos transforme y entonces verás las bendiciones de Dios sobre tu vida. Te voy a invitar a que te pongas de pie ahí donde estás. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su palabra. No se me pongan tristes. Jesucristo vino a darte vida. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice la carta de Juan: si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dice el libro de los Proverbios que al que peca, confiesa su pecado, se arrepiente, alcanza misericordia. El que se aleja de su camino. Hoy es un llamado para que construya la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Queremos construir la casa. El Señor me hablaba y me decía: esta casa no será construida hasta que no construyamos primero este templo. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser limpios y entonces construiremos la casa que Dios quiere que sea construida.